Imagina a una reina poderosa arrastrándose en cadenas de oro puro por las calles de Roma, mientras la multitud grita su humillación. Zenobia desafió al imperio, y Roma la convirtió en su trofeo más brillante y cruel. Marco Aurelio meditando sobre la virtud mientras gobernaba un imperio. Pero aquí está lo que no aparece en los libros de historia que lees en la secundaria. Lo que realmente sucedía cuando Roma ganaba. No las batallas, no las tácticas. Hablo de las consecuencias. La parte donde, si hubieran tenido cámaras, las habrían apagado. Déjame pintarte un cuadro. Es el año 272 después de Cristo a las afueras de Antioquía. El ejército de la reina Zenobia acaba de ser aplastado por las legiones romanas. Sus generales esperan la muerte. Una muerte limpia, rápida, de soldado. Eso no es lo que recibieron. Lo que recibieron fue algo que Roma había perfeccionado durante siglos. Romper a las personas sin matarlas. Y si eras una mujer que llevaba una corona, sí, era peor. Mira, hay algo sobre la ley romana de lo que nadie habla realmente. Una vez que perdías, quiero decir que perdías de verdad, como que tu ciudad caía o tu ejército se rendía, dejabas de ser una persona. Legalmente, los romanos tenían este concepto. El ius gentium, la ley de las naciones, lo llamaban. Un nombre elegante para una realidad brutal. La derrota te convertía en propiedad. No importaba si eras una reina ayer. Hoy tenías el mismo estatus legal que el soldado de infantería más bajo de tu ejército derrotado. En realidad, quítale eso, tenías menos, porque al menos los ciudadanos romanos tenían derechos. No podían ser golpeados públicamente sin causar un escándalo. No podían ser ejecutados sin un juicio. Pero los cautivos extranjeros, ninguna protección, ninguna. Cero. Las 12 tablas, el código legal más antiguo de Roma, que se remonta al siglo V a.C., lo dejaban bastante claro. Los prisioneros de guerra pertenecían al Estado romano o se repartían entre los soldados como, no sé, como si dividieran un tesoro y mujeres de sangre real. Sus coronas no significaban nada una vez que se ponían las cadenas. Tácito escribió sobre esto. ¿Conoces a Tácito, verdad? El historiador romano no se andaba con rodeos. Documentó lo que les pasó a la realeza británica derrotada y señaló, con sus palabras aquí, que los funcionarios romanos no mostraban ninguna vacilación en degradar a personas que alguna vez habían comandado ejércitos. Y mira, si estás encontrando esto tan inquietante como me pasó a mí cuando lo investigué por primera vez, si quieres más historias de la historia de las que nadie habla en los libros de texto, dale al botón de suscribirte porque apenas estamos empezando aquí. Y créeme, va mucho más profundo de lo que piensas. Ahora, aquí es donde se pone aún más oscuro. Las cautivas mujeres enfrentaban vulnerabilidades adicionales. La cultura militar romana, forjada a través de siglos de conquista, veía a las mujeres capturadas como botín de guerra. Claro, tal vez algunos prisioneros de élite eran alojados con relativo confort mientras Roma decidía si valían la pena para un rescate. Pero la mayoría, degradación inmediata, esa línea entre prisionero de guerra y esclavo solo existía en el papel. Pero Roma no se limitaba a romper a las personas físicamente. Habían perfeccionado algo más insidioso. El triunfo. El gran desfile público. Imagínalo. Eres un general romano que acaba de conquistar un reino. Pides al Senado permiso para celebrar un triunfo. Dicen que sí. Ahora viene el espectáculo. Y vaya espectáculo. La ruta se extendía casi 4 kilómetros por las calles de Roma, desde el campo de Marte, pasando por el Foro, hasta la colina Capitolina. Miles de personas alineadas en las calles y en la procesión. Esto no era solo un desfile. Era el movimiento definitivo de poder. Era Roma mostrando al mundo que no importaba cuán grande fuera tu corona, ellos podían convertirte en un juguete para su diversión. Primero venían los músicos y los artistas. Luego carros. Carros con pinturas y maquetas de las ciudades conquistadas, mostrando a los romanos tierras que nunca verían. Animales salvajes de territorios exóticos llevados encadenados. A los romanos les encantaba eso, les daba un vistazo a ese mundo desconocido que sus legiones habían sometido. Luego venía el evento principal. Los prisioneros, los gobernantes capturados, marchaban al frente.
Y aquí está la parte retorcida. A menudo los dejaban con sus vestimentas reales, todo el atuendo regio, corona y todo. ¿Por qué? Porque el contraste golpeaba más fuerte. Mira a esta poderosa reina que comandaba ejércitos, ahora arrastrándose en grilletes ante multitudes que se burlan y celebran su humillación. El mensaje era claro. Ningún reino demasiado lejano. Ningún trono demasiado alto. Roma podía alcanzarte. Esto no era solo celebración. Era guerra psicológica transmitida a todo el mundo antiguo. Los aliados miraban, los enemigos miraban, y todos recibían el mismo mensaje escrito en sufrimiento humano. Para las reinas reales, el triunfo significaba caminar por un corredor mientras miles de ojos arrancaban cada pedazo de dignidad. Todo el evento duraba un día entero, marcha lenta, para que cada espectador a lo largo de la ruta pudiera observar cada detalle. Y lo peor, estas reinas cautivas no sabían si sobrevivirían al día. Algunas lo harían, otras no verían el atardecer. Esa incertidumbre. Esa era parte de la tortura. Déjame contarte sobre Zenobia, reina de Palmira. Esta mujer se labró un imperio que se extendía desde Egipto hasta Anatolia. Desafió la autoridad romana en todo el Oriente. Era formidable. El emperador Aureliano finalmente aplastó sus fuerzas en el 272, la capturó mientras huía hacia Persia, y 2 años después, en el 274, Aureliano tuvo su triunfo. La Historia Augusta, esa colección de biografías imperiales escrita en el siglo IV, describe lo que pasó con detalle, probablemente basado en relatos de testigos presenciales. Y la imagen que pinta es que Zenobia estaba adornada con joyas que captaban la luz del sol. La convirtieron en este monumento brillante al poder de Roma sobre los reinos más ricos del Oriente. Pero las cadenas atrajeron más atención. No eran simples grilletes de hierro. Zenobia caminaba atada con pesadas cadenas de oro tan masivas que los dioses tenían que marchar a su lado para ayudarla a llevar el peso. Oro. Usaron oro específicamente. La misma riqueza que ella había comandado ahora se convertía en el instrumento de su cautiverio. Toda su persona se había convertido en una exhibición ambulante de riquezas conquistadas. Las fuentes dicen que mantuvo una compostura notable. A pesar del peso, a pesar de las horas de marcha lenta entre multitudes hostiles, se mantuvo con dignidad. Tal vez eso fue lo que le salvó la vida. O Aureliano, impresionado por su porte. O tal vez solo calculando que ella servía mejor a sus propósitos viva, la libró de la ejecución que esperaba a la mayoría de los gobernantes cautivos, le concedió una villa cerca de Roma en su lugar. Algunas versiones dicen que se casó con un senador romano, se integró a la sociedad aristocrática, sus hijas se casaron con familias nobles. ¿Fue esto misericordia o una forma más sutil de humillación? Los historiadores todavía lo debaten. Así que pasó sus últimas décadas como un recordatorio viviente, un monumento al poder romano. Su presencia en la sociedad italiana era una demostración constante de que incluso las reinas más poderosas podían ser reducidas a la dependencia romana. Ahora déjame llevarte un poco atrás. Año 60 después de Cristo, Britania. El rey Prasutago de los Sicenos muere. Dejó un testamento astuto, pensó él, legaba la mitad de su territorio al emperador Nerón, la mitad a sus 2 hijas. Esperaba que este compromiso preservara la independencia mientras satisfacía las demandas romanas. La estrategia falló catastróficamente. Los funcionarios romanos, liderados por el procurador imperial Décimo Cato, ignoraron por completo el testamento, se apoderaron de todas las tierras y propiedades, declararon todo el reino confiscado y cuando la reina Boudica protestó, aquí es donde se pone feo. Tácito registró lo que siguió. Su suegro sirvió en Britania durante este periodo, así que tenía fuentes directas. Y Tácito, aunque los historiadores antiguos solían evitar ciertos temas, lo registró con una franqueza inusual. Boudica fue azotada públicamente. Los romanos la golpearon con el látigo. No solo querían hacerle daño. Querían humillarla públicamente. El cuero romano sin piedad con su piel real. Azotar a un ciudadano romano requería justificación legal, salvaguardas procesales. Azotar públicamente a una reina de un reino aliado, eso fue una humillación deliberada. Pero los romanos fueron más lejos. Las jóvenes hijas de Boudica,
severamente solteras, sufrieron atrocidades que Tácito encontró demasiado sombrías para describir en detalle. Tácito describe estos asaltos con un lenguaje escaso que transmite incluso su propio horror. Eventos que cuestionaron las sensibilidades romanas sobre la conducta aceptable. El abuso no fue violencia aleatoria. Fue una degradación calculada diseñada para quebrar a la familia real y demostrar el dominio romano, y fue pública, realizada ante el pueblo iceno. El mensaje: esto es lo que pasa cuando cuestionas la autoridad imperial. La estrategia salió espectacularmente mal. En lugar de aplastar la resistencia, el abuso encendió una rebelión que casi expulsó a Roma de Britania. Boudica levantó un ejército que destruyó 3 ciudades romanas, incluida Londinium, devastando a decenas de miles. Tácito conserva un discurso que le atribuye. Ella declara que no está luchando como reina para preservar su reino. Está luchando como mujer vengando su cuerpo abusado y los crímenes brutales cometidos contra sus hijas. La rebelión terminó en derrota en un campo de batalla desconocido. Tácito afirma que cuando la batalla se perdió, Boudica se negó a ser un trofeo romano. Tomó su propia salida usando un veneno oculto, eligiendo morir en sus propios términos antes que vivir encadenada. El destino de sus hijas queda sin registro. Desaparecen de los relatos históricos después de la violación inicial. Sus historias se perdieron en el silencio. Aquí hay algo más sobre esos triunfos. Mientras la procesión avanzaba hacia la colina capitolina, los gobernantes cautivos sabían que su viaje podría terminar en la prisión mamertina, el Tullianum en latín, antigua estructura construida en la ladera noreste del Capitolio, la parada final de Roma para enemigos notables. Mientras el triunfo continuaba hacia el templo de Júpiter, los condenados eran apartados. El Tullianum tenía 2 niveles. La cámara superior era una celda de detención, pero la mazmorra inferior, accesible solo a través de un agujero en el techo, se convertía en la cámara de ejecución. En la oscuridad y la suciedad, los enemigos de Roma encontraban su fin por privación. El proceso permanecía deliberadamente oculto mientras las multitudes celebraban arriba. Vercingetorix, jefe galo que unificó las tribus de la Galia contra Julio César. Tras su derrota en Alesia en el 52 a.C., César lo mantuvo preso durante 6 años, luego lo paseó por Roma en el triunfo del 46 a.C. El líder otrora vigoroso se había deteriorado durante el cautiverio hasta parecer quebrado ante las multitudes romanas. Después de la procesión, lo llevaron al Tullianum y lo ejecutaron. Yugurta, rey de Numidia, corrió un destino similar tras el triunfo de Mario en el 104 a.C. Cuando lo bajaron a la cámara inferior, enloqueció de terror. Lo bajaron a un agujero en el suelo y cerraron la comida y el agua. Lo dejaron en la mazmorra durante 6 días sin una gota de agua y sin nada de comer. Solo había silencio mientras Roma celebraba arriba. Plutarco registró sus últimas palabras preguntando en delirio qué frío está este baño romano. No todos los cautivos enfrentaban ejecución inmediata. La decisión recaía en el general triunfante y más tarde en el propio emperador. Algunos prisioneros resultaban más valiosos vivos, símbolos permanentes de la victoria romana. Pero para aquellos marcados para la muerte, el triunfo ofrecía solo un respiro temporal. ¿Quieres saber qué nos dice esto realmente? Revela cómo operaba el poder en el mundo antiguo. Los sistemas legales que protegían a los ciudadanos se evaporaban en la frontera de la conquista. La dignidad otorgada a la nobleza se disolvía en la derrota. La paliza pública de Boudica. Las cadenas de oro en Zenobia. Las ejecuciones tras los triunfos. Estas no eran aberraciones. Eran políticas calculadas diseñadas para quebrar la resistencia y exhibir el poder. La humillación sistemática de la realeza derrotada que moldeó los miedos que mantuvieron a los enemigos de Roma sumisos durante siglos. Las paredes de piedra de la prisión mamertina todavía están en pie en Roma hoy. Puedes visitarlas. Y cuando lo hagas, recuerda que los triunfos celebrados en los textos antiguos, la gloria,